Y estamos de vuelta para hablarles sobre planes climáticos, y es que Ecologistas en Acción está protestando contra los planes climáticos de la Junta de Extremadura, y es que los ecologistas están acusando de hipócrita a la Junta de Extremadura durante la primera carrera por el clima organizada por la misma, y denuncian en dicho acto que el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima es una farsa en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. Para hablarnos de esta protesta tenemos con nosotros a Sergio Zapatero, que es portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotras. Buenos días. Sergio, cuéntanos, ¿cómo están siendo estos planes climáticos en la Junta de Extremadura para que ustedes estén haciendo estas protestas y estas quejas? Bueno, pues los planes son prácticamente, pues como hemos comentado en la nota de prensa, una especie de farsa. Se pretende en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima una reducción de gases de efecto invernadero en torno al 10%, pero encima, o sea que ya es insuficiente de por sí, pero encima se utiliza como referencia la reducción respecto a 2017, cuando a nivel estatal e internacional se está usando como referencia el año 1990. Con lo cual, una reducción de 10% respecto al año 2017 es en realidad un aumento del 50% respecto a 1990, y se está pidiendo una reducción del 50% por parte de instituciones internacionales, del panel intergubernamental de cambio climático, la ONU, la propia Unión Europea, aunque luego realmente no son creíbles. La consecución de estos objetivos no es creíble sin tomar medidas verdaderamente drásticas. Realmente nos encontramos con esta realidad. Y en estos planes se ven unas reducciones de combustibles fósiles muy reducidas, una gran presencia de inversión privada, en torno al 93%, y o sea, lo que es más increíble es que se produce una reducción de emisiones tan mínima con un enorme despliegue de energías renovables, que hablan los planes de en torno a los 16.000 megavatios para el año 2030, o sea, prácticamente duplicar o triplicar lo que ya hay, que es mucho, porque, digamos, en cuestión de energía eléctrica, Extremadura produce 4 veces la energía que consume, o sea, somos una colonia energética. Nos encontramos ante la tercera colonización energética de la región y encima sin reducción de emisiones, sin retorno en forma de servicios, etcétera, ¿no? Porque también los planes ferroviarios que se esbozan en este plan pues son muy reducidos, ¿no? Porque esa es la verdadera forma de reducir las emisiones, es eliminar el transporte rodado, etcétera, ¿no? Y también se escudan en que buena parte de las emisiones de la región se basan, provienen de la gran cabaña ganadera que tenemos, y eso es algo que se podría revisar. O sea, es decir, realmente se podría optimizar un poco y hacer más sostenible, digamos, la ganadería en Extremadura. Sergio, pero entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo es que esto son incoherencias, ¿no? Porque hace pocos días el presidente de la Junta, Vara, apostaba, ¿no?, porque Extremadura fuera una región con energías verdes. Sí, pero realmente, como os hemos comentado en la nota de prensa, sirve de ejemplo muy ilustrativo lo que ha ocurrido con la megaplanta fotovoltaica Francisco Pizarro, una de las más grandes de Europa, con 590 megavatios, que en realidad no sirven para descarbonizar la economía, o sea, sirven para un acuerdo privado entre Iberdrola y Danone para producir energía en este territorio, y después esa energía se vierte en la red y la compra Danone para tener sus factorías que están deslocalizadas por todo el país, y luego ese producto viaja en camiones, furgonetas, etcétera, ¿no? O sea, realmente no se está utilizando todo este enorme despliegue para realizar una descarbonización de la economía, que sería a partir de un gran desarrollo de transporte público y una relocalización de la producción en Extremadura y en todos los territorios del mundo, para hacer, entre comillas, algo así como un kilómetro cero en producción. Es decir, que se diversificara la producción a todos los niveles, en todas las comarcas y en todos los municipios. Y ya no hay planes en absoluto. O sea, es un gran lavado de cara, y en realidad lo que están haciendo es vendernos una transición ecológica, cuando en realidad lo que es una tercera colonización energética para un modelo productivo
que realmente va a reducir muy poco sus emisiones porque no se va a reducir el transporte en carretera. Y Sergio, para los ciudadanos, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no?, que tiene al final pues todo este modelo que nos está contando? Bueno, las consecuencias son catastróficas. Nos encontramos con que, los estudiosos del clima están realmente preocupados porque esto es un problema internacional. O sea, aquí en Extremadura producimos menos del 3% de las emisiones de todo el Estado y mucho menos a nivel global. Pero digamos que nosotros, porque estamos aquí, estamos protestando porque estamos aquí. Si estuviéramos en otra región, protestaríamos igualmente. Pero quiere decir que las consecuencias son catastróficas. Y luego está el tema de que aunque hiciéramos muy bien los deberes en Extremadura, hay que tomar unas medidas de mitigación y enfrentarse a lo que se nos va a venir encima, que es un proceso de desertificación, con lo cual hay que optimizar, el recurso agua, hay que replanteárselo completamente. Y también estas medidas que estamos proponiendo son medidas de resiliencia, ¿no?, de resistencia, porque estamos, además del problema del cambio climático, tenemos un problema de escasez energética. Con lo cual, nos vamos a enfrentar a esto sí o sí. Vamos a tener que relocalizar las economías y minimizar el transporte de personas y mercancías y utilizar tecnologías que tengan un poco de recorrido, dada la escasez de recursos, porque los recursos minerales que hay detrás de una transición energética como la que están proponiendo son limitados también. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y no se tiene en cuenta en absoluto. Lo que han dado es vía libre y carta verde a llenar Extremadura de grandes proyectos fotovoltaicos, eólicos, etcétera, como digo, una tercera colonización energética tras la que hubo con las presas y también con la energía nuclear, y ante ya el inminente cierre de la central nuclear de Almaraz, etcétera, pues han inundado, Extremadura de este tipo de proyectos, pero sin ningún tipo de retorno, porque seguimos sin tener una red ferroviaria en condiciones, seguimos pagando elevadas facturas del precio de la luz, es decir, es sin retorno, lo que se llama una colonia. Pero y Sergio, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Porque si nos está diciendo que todas estas medidas, ¿no?, que toma la Junta también, pues son insuficientes, ¿qué es lo que podemos hacer? Ustedes han empezado, ¿no?, por hacer estas protestas. Sí. Hombre, es un poco triste, ¿no?, porque el otro día todo esto viene porque ayer se realizó una carrera por el clima, lo cual nos pareció algo verdaderamente bochornoso, dados estos planes que tienen, y nos da pena que la ciudadanía no sea consciente de que hay que realizar protestas de forma masiva, no solo en Extremadura, sino en todo el mundo, para que se produzcan planes verdaderamente eficaces y cambiando radicalmente el modelo de consumo, porque es que la gente se tiene que dar cuenta de que no podemos seguir consumiendo de esta manera, no puede seguir consumiendo cosas en el supermercado que han recorrido miles de kilómetros, no podemos hacer el uso que hacemos del transporte individual masificado, es que eso va a ocurrir sí o sí, hay escasez y carestía de combustibles fósiles. Entonces, todas estas medidas hay que incorporarlas con la mayor celeridad posible, porque luego la población va a sufrir ya no solo el tema del cambio climático, que es el más grave de todos, sino el tema de la carestía de los combustibles y la falta de servicios, y la pobreza energética también. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. La ciudadanía se tiene que concienciar, tienen que salir a protestar, no tenemos que ser la minoría de grupos ecologistas que somos un poco los de siempre, sino que tiene que haber una respuesta masiva como la hubo entre los años 2018 y 2019 con todo el tema de Fridays for Future. Ese movimiento debe de resurgir. ¿Cómo conseguimos que resurja el movimiento? Porque al final estamos viendo que ya no son solo acciones, ¿no?, y culpa, entre comillas, pues de los grupos políticos, sino también nuestra propia, porque hay veces incluso que actuamos de cierta forma y lo hacemos con total desconocimiento. Sí, bueno, es que esto nos lleva a una reflexión más profunda, que es lo que estás diciendo, que realmente la sociedad tiene que cambiar sus hábitos individuales, pero es que no somos capaces de hacerlo individualmente. Yo no me puedo poner a construir un ferrocarril. O sea, yo puedo tener ciertos hábitos, ciertas demandas, etcétera, pero realmente es una labor colectiva en la cual tienen que participar los poderes políticos, tiene que participar la ciudadanía y se tiene que acabar con la hegemonía de las grandes multinacionales que se están beneficiando de este modelo insostenible. Realmente, entonces hay que avanzar hacia otro modelo con un consumo de energía mucho menor, consumiendo productos locales y de temporada,
y la persona también tiene que ser consciente de eso, de que no podemos estar comiendo todos los días cosas que han recorrido miles de kilómetros, no podemos estar cogiendo el coche constantemente, no podemos ir de vacaciones en avión todos los años a un destino lejano, etcétera, ¿no? La ciudadanía tiene que ser consciente y de que quizá si hacemos las cosas bien podría ser hasta beneficioso y tendríamos una vida incluso de más calidad. Desde luego, pues Sergio Zapatero, portavoz de Ecologistas en Acción Extremadura, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Radio Interior, hablándonos de ese cambio climático, de esos planes también de la Junta de Extremadura. De nuevo, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotras. Un saludo. Un saludo.